Hola, deseando que se encuentren bien. Otra vez nos encontramos con otra clase de química. ¿Sí? El tema, ya habíamos platicado lo de otras sustancias químicas. Y tenemos el subtema de enlaces por puentes de hidrógeno. Continuamos todavía con las dos clases anteriores. ¿Sí? Bueno, acuérdense que el puente de hidrógeno son fuerzas electrostáticas que juntan nada más a las moléculas. ¿Sí? Bueno, entre una y otra molécula es una atracción, pero hay que recordar que no es un enlace químico, ¿sí? Es un enlace molecular entre molécula a molécula, o también se dice intermolecular, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo tenemos el del agua. El del agua nada más tiene forma de B el agua debido a la atracción entre hidrógeno y hidrógeno con respecto al oxígeno, ¿sí? Esta atracción aquí tiene una densidad de carga positiva, mientras que aquí hay una densidad de carga negativa y aquí hay una densidad de carga positiva. Entonces recuerden que positivo con negativo se atraen, positivo con negativo se atraen una cierta cantidad y le da una característica muy especial, ¿sí? Y recuerden, fíjense bien, aquí hay dos electroncitos que son la parte negativa y atraen a los dos hidrógenos, ¿sí? Y entonces la molécula se dice que está en forma de B. Bueno, y este par de electroncitos que tiene aquí sueltos el hidrógeno son otra densidad negativa, pero mayor, que es la que atrae al hidrógeno, ¿sí? Que es de carga de densidad positiva. Entonces un negativo con un positivo se atraen y así sucesivamente. Fíjense, un negativo que es el oxígeno con el hidrógeno, ¿sí? Se atraen. Y aquí va otro, el oxígeno con el hidrógeno se atraen, ¿sí? En algunos libros manejan esta unión, ¿sí? Hidrógeno, por ejemplo, con el oxígeno, en lugar de poner los electrones le hacen así, o de alguna manera también ponen líneas, ¿sí? Separadas. Y esto es el enlace entre oxígeno e hidrógeno. Y es un enlace entre moléculas, ¿sí? Miren, por acá tenemos alcohol y agua. Si vemos nosotros el alcohol, ahorita con lo que está sucediendo, ya ven que se está usando mucho alcohol y que hay que disolver un poco de agua con alcohol. Entonces quiere decir que entre ellos dos hay una cierta polaridad, hay una cierta atracción, ¿sí? En donde uno se disuelve con respecto a otro. Entonces hay solubilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos aquí, es lo mismo, el puente de hidrógeno se está formando con el oxígeno del alcohol y el hidrógeno, ¿sale? Entonces, aquí otra vez tenemos el oxígeno del alcohol y del hidrógeno. Si ustedes ven aquí el CH3OH, aquí se ve, lo podemos poner de esta manera para que se distinga mejor. El CH3, ¿sí? Aquí está, OH. Ya habíamos visto esta característica, ¿sí queda aclarado? Entonces, este me da la característica de que es un alcohol. Este es el metanol, ¿sale? Y el que usamos nosotros, por ejemplo, ahorita que se está usando bastante, el etanol, ¿sí? O alcohol etílico. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que hay una solubilidad entre ellos? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunas preguntas de referencia para ver y complementar ya este apartado y ya poderlo terminar. Tenemos que ver cada una de las familias, ¿sí? En donde voy a nada más a platicar un poco de las familias, sus propiedades, características, usos, ¿sí? Y ya luego voy a juntar todas sus propiedades químicas, ¿sí? Y vamos a hacer las reacciones químicas que se forman de algunos de ellos, ¿sí? Voy a ir sacando unas fichas para que ustedes las tengan y puedan ver cómo se realizan los cambios químicos, ¿sale? Bueno, aquí tenemos, dice, el puente de hidrógeno es un enlace químico. Pues no es un enlace químico, es un enlace entre molécula y molécula, ¿sale? Si fuera un enlace químico, pues estaría unido como el agua, ¿sí? Resulta que aquí separamos una molécula de otra molécula
¿sí? Y se quedan intactas, ¿sí? Ese es un enlace intermolecular, un enlace entre molécula y molécula, ¿sale? Pero si nosotros, por ejemplo, descomponemos el agua, acuérdense, con un poquito de corriente eléctrica le pasamos al agua y resulta que separamos el hidrógeno de oxígeno. Entonces ahí metimos algo químico para descomponerla. Metimos la corriente eléctrica y la descompusimos el agua, ¿sale? No es lo mismo que unamos una molécula con otra. Recuerden que ayer platicamos del agua, que si podemos ver, veríamos, si no hubiera esos puentes de hidrógeno, veríamos como gotitas de agua, gotitas, puro vaporcito, pero en el momento no lo vamos a ver, ¿no? Pero es que ustedes se lo imaginen y vemos aquí una bolita, otra bolita separadas. Entonces no habría agua, en realidad la estaríamos a lo mejor hasta respirando nada más como un vapor. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces es un enlace intermolecular, ¿vale? Ahora, el puente de hidrógeno se forma con átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Pues aquí yo digo que no. ¿Por qué? Fíjense bien, son átomos que están separados, no están combinados de alguna manera. Nosotros vemos que aquí está el oxígeno, pero el oxígeno está combinado con el agua, está formando el agua, ¿sale? Entonces, como elementos no forman el puente de hidrógeno, ¿sale? Solo. Tiene que ser un compuesto, tiene que formar una molécula con alguna otra sustancia que contenga, por ejemplo, el hidrógeno y haya, por ejemplo, una atracción, una polaridad, una formación de dipolos. ¿Sí queda aclarado? Bueno, luego tenemos la presencia de fuerzas intermoleculares, eleva el punto de ebullición, ¿sí? Ya quedamos ayer que altera, ¿sí? Altera ciertas características o ciertas propiedades de las sustancias en donde eleva el punto de ebullición esta fuerza intermolecular. Recuerden que estas fuerzas intermoleculares están dipolo-dipolo y está el puente de hidrógeno, ¿vale? Bueno, luego aquí, fíjense bien, las aminas no forman puentes de hidrógeno. Aquí hablamos de nitrógeno. ¿Sí queda aclarado? En la amina. Pero la amina sí forma puentes de hidrógeno con el hidrógeno. Resulta que el nitrógeno, cuando está combinado con una amina, recuerden que hay tres tipos, 1, 2 y 3. Tres aminas que tienen tres R's diferentes, ¿sale? R1, R2, R3, para que vean, ¿sale? Pero este nitrógeno tiene aquí un par electrónico, ¿sale? En donde se puede unir con un hidrógeno de alguna otra sustancia. Entonces puede formar puente de hidrógeno, ¿sale? Pero fíjense bien que este nitrógeno está combinado aquí y aquí no está combinado, es un elemento solo. ¿Sí queda aclarado? Bueno, ahora, los alcoholes de bajo peso molecular son solubles en agua. Fíjense bien, nosotros la otra vez que vimos alcoholes fuimos viendo aumentando los carbonos. Si vamos aumentando los carbonos, ¿qué pasa? ¿Sí? Aumenta el peso molecular. Por ejemplo, este alcohol es de peso molecular muy bajo, pero aquí está disolviéndose con el alcohol, con el agua, perdón. ¿Sí queda aclarado? Entonces, de ahí podríamos deducir, por ejemplo, que sí es verdad esto. Por ejemplo, el otro alcohol, el que conocemos, que es el de untar, el que es el de que usamos por lo regular en medicina, ¿sí? Entonces, ese, ustedes lo agregan en agua y resulta que se disuelve, es soluble, ¿sale? Entonces, esto es verdadero. Entonces, los de bajo peso molecular son solubles. A medida que aumenta su peso molecular, se van haciendo más sólidos, ¿sale? Se van haciendo más espesos, más viscosos. Bueno, luego, en la solubilidad entre compuestos afectan las fuerzas intermoleculares. Sí, resulta que estamos más o menos en este punto donde las fuerzas de los puentes de hidrógeno y las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí?, están alterando, ¿sí?, la solubilidad. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces,
Espero que con esto quede claro el tema y con esto terminaríamos esta parte. Bueno, la actividad es pasar esto y quisiera yo que me formaran un puente de hidrógeno con un puente de hidrógeno. Aquí tiene OH, que es un alcohol. ¿Sí queda aclarado? Bueno, es el fenol. ¿Sí queda? Bueno, entonces yo quisiera que trataran ustedes de hacer el puente de hidrógeno. Yo nada más les voy a aclarar que aquí el oxígeno tiene esta unión, luego tiene otra unión y luego tiene el hidrógeno. Y va así. ¿Sí queda aclarado? Entonces, ¿con qué lo uniría para formar el puente de hidrógeno? Lo más normal es con el disolvente universal, que es el agua. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces hay que ver también si es soluble en agua. ¿Sí? Si vamos a formar el puente de hidrógeno hay que verlo. ¿Sí queda aclarado? Dependiendo de la propiedad que tenga. Ayer platicábamos de él, ¿sí? De la sustancia esta como benceno y ya la característica de alcohol. ¿Sale? Bueno, entonces con eso le dejamos y nos vemos la próxima clase.